Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que tengas tiempo y disposición de ver y escuchar esta videocharla. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los organismos internacionales y nacionales que protegen el patrimonio. Vamos a hacer una descripción general y los estatutos. Porque luego pensamos que no hay nadie que proteja o que los que protegen pues no nos dejan hacer nada. Comenzamos. Pues vamos a iniciar con la UNESCO, que sabemos que es un organismo que se dedica a la cultura, la educación y que es parte de la ONU o de la UN. ¿Cómo se le llama en los últimos años? Nada más un United Nations, Naciones Unidas, nada más. Situado en la Plaza Fontenoy de París, el edificio principal que alberga la sede de la UNESCO fue inaugurado el 3 de noviembre de 1958. El diseño en forma de Y fue inventado por 3 arquitectos de diferentes nacionalidades bajo la dirección de un comité internacional, conocido como la Estrella de las Tres Puntas. El edificio se apoya sobre 72 columnas de hormigón. Es conocido y reconocido en todo el mundo, no solo por ser la sede de una organización de renombre, sino también por sus excepcionales cualidades arquitectónicas, con obras de Picasso, de Le Corbusier, entre otros. Entonces, pues es una joya arquitectónica. La UNESCO. ¿Qué es la UNESCO? La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La UNESCO trata de establecer la paz mediante la cooperación internacional en materia de educación, ciencia y cultura. Los programas de la UNESCO contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos en el Programa 2030, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015. La UNESCO nació en respuesta a una guerra mundial marcada por la violencia racista y antisemita. 70 años después y muchas luchas de liberación después, el mandato de la UNESCO es más pertinente que nunca. Los ataques a la diversidad cultural, las nuevas formas de intolerancia, el rechazo de los hechos científicos y las amenazas a la libertad de expresión ponen en riesgo la paz y los derechos humanos. El deber de la UNESCO es reafirmar las misiones humanistas de la educación, la ciencia y la cultura a través de todos los países que forman parte o están afiliados a este organismo internacional. Algo de lo que hace la UNESCO. La UNESCO preserva el patrimonio mundial de 167 países, entre ellos México, porque estamos afiliados o formamos parte. La UNESCO coordina sistemas de alerta contra tsunamis en todo el planeta. La UNESCO lidera proyectos para garantizar una educación de calidad para todos. La UNESCO lideró la reconstrucción de los mausoleos de Tombuctú. La UNESCO creó el Laboratorio de Investigación Sesame en Medio Oriente. La UNESCO defiende la libertad de expresión y condena el asesinato de periodistas. El templo de Angkor fue retirado de la lista de Patrimonio Mundial en peligro. ¿Por qué? Porque se realizaron varias acciones que la UNESCO estuvo supervisando y consideró que ya era tiempo de dejarlo libre. La UNESCO publicó las historias generales de la humanidad, de América Latina, del Caribe, de África, de Asia. 193 Estados miembros, 11 miembros asociados, 11,000 escuelas asociadas. 177 Estados partes en la Convención del Patrimonio Inmaterial,
La UNESCO construye redes de jóvenes en 9 países mediterráneos y la UNESCO protege 10 millones de kilómetros cuadrados en todo el planeta, el equivalente a la superficie de China. En el mundo interconectado en el que vivimos, es fácil constatar que la cultura tiene el poder de transformar las sociedades. Sus diversas manifestaciones, que abarcan desde los más preciados monumentos históricos y museos hasta los ritos tradicionales y el arte contemporáneo, enriquecen nuestro día a día de múltiples maneras. El patrimonio constituye una seña de identidad y favorece la cohesión de las comunidades que no asimilan bien los cambios rápidos o que sufren el impacto de la crisis económica. La creatividad contribuye a la edificación de sociedades abiertas, inclusivas y pluralistas. El patrimonio y la creatividad contribuyen a la construcción de sociedades del conocimiento dinámicas, innovadoras y prósperas. La UNESCO está convencida de que ningún progreso puede ser duradero si no tiene una componente cultural que sea fuerte. De hecho, únicamente se conseguirán resultados sostenibles, inclusivos y equitativos si se aborda la cuestión del desarrollo dándole prioridad al ser humano y basándose en el respeto mutuo y el diálogo entre las diferentes comunidades. No obstante, la cultura ha sido excluida de los debates sobre el desarrollo hasta hace poco tiempo. Para asegurarse de que los planes y estrategias de desarrollo tienen en cuenta la cultura, la UNESCO ha adoptado una táctica basada en 3 ejes. Además de encabezar la defensa de la cultura y el desarrollo a nivel mundial, también colabora con la comunidad internacional para establecer acuerdos y marcos reglamentarios y lleva a cabo actividades en el terreno para ayudar a los gobiernos y a los actores locales en la conservación del patrimonio, el fortalecimiento de las industrias creativas y el fomento del pluralismo cultural. Es decir, la UNESCO también en últimos años, de acuerdo al Plan 2030 que se desarrolló, también tiene esta visión inclusiva, pluralista, de sociedades abiertas que necesitan de su identidad y de su cultura para poder ser sostenibles, que ya vimos que la sustentabilidad es permanecer para generaciones futuras. Los reputados convenios culturales de la UNESCO constituyen una plataforma mundial única para la cooperación internacional y establecen un órgano de gobierno cultural completo, basado en los derechos humanos y los valores comunes. Estos tratados internacionales tratan de proteger y conservar el patrimonio cultural y natural de nuestro planeta, como los yacimientos arqueológicos, el patrimonio subacuático, los fondos de los museos, el patrimonio inmaterial, las tradiciones orales, por ejemplo, y otras formas de patrimonio. También fomentan la creatividad, la innovación y el afloramiento de sectores culturales dinámicos. Entre ellos encontramos la Convención para la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales del 2005, Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial 2003, Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural 2001, Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático 2001, Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 1972, Convención sobre la Protección de los Derechos de Autor y Derechos Conexos 1952-1971, Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales 1970, Convención de la Haya para la Protección de Bienes Culturales en caso de conflicto armado 1954. Entre las convenciones más importantes. ¿Qué es ICOMOS? Continuamos con ICOMOS.
ICOMOS es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. ¿Qué hace ICOMOS? Es una organización internacional no gubernamental que se asocia y está asociada con la UNESCO. Está dedicada a la promoción de la teoría, la metodología y la tecnología aplicada a la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural. Sus trabajos se basan en los principios consagrados en la Carta Internacional de 1964 sobre la conservación y la restauración de monumentos y sitios, denominada Carta de Venecia. Su misión es proporcionar mecanismos para vincular a los organismos, instituciones y personas implicadas en la conservación de los monumentos, conjuntos de edificios y sitios. Recopilar, estudiar y difundir las informaciones relativas a los principios, técnicas, políticas de salvaguardia, conservación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural. Colaborar en la creación y el desarrollo de los centros de documentación sobre conservación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural en el ámbito nacional e internacional. Fomentar la adopción e implementación de las recomendaciones internacionales en materia de conservación y protección del patrimonio cultural. Participar en la elaboración de programas de formación para especialistas de la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural. Establecer y mantener una estrecha cooperación con la UNESCO y otras instituciones y organizaciones internacionales, nacionales y regionales que persiguen análogos objetivos. Es decir, todas aquellas asociaciones que persiguen el fin de salvaguardar, de conservar y de preservar el patrimonio pueden ser parte y le interesa colaborar a ICOMOS con ellas. ICOMOS son una serie de especialistas que se reúnen para trabajar en proyectos unidos a la UNESCO. Y hay ICOMOS en todos los países del mundo. Hay ICOMOS mexicano. Aquí estamos viendo ICOMOS mexicano. Los miembros de ICOMOS. ICOMOS funciona como una red de expertos que colaboran en un intercambio interdisciplinario de conocimiento. Es decir, no es de una sola disciplina. Muchas disciplinas se necesitan. Entre sus miembros se encuentran arquitectos, historiadores, arqueólogos, juristas, historiadores del arte, geógrafos, antropólogos, ingenieros, urbanistas, etc. De este modo, los miembros de ICOMOS contribuyen a la conservación del patrimonio, al progreso de las técnicas de restauración y al desarrollo de la normativa aplicada a los bienes del patrimonio cultural, edificios, ciudades históricas, paisajes culturales y sitios arqueológicos. ICOMOS en cifras 2019, porque 2020 aún está en curso. 10.929 miembros individuales en 138 países, 271 miembros institucionales, 107 comités nacionales y 29 comités científicos internacionales. De hecho, pues yo soy miembro de ICOMOS mexicano. ¿Por qué? Pues por la parte de la conservación y la restauración. Desde hace, si mal no recuerdo, unos 9 años. Valores de ICOMOS. Diversidad cultural y social. Hay especialistas de todo el mundo de diversos orígenes profesionales que ponen en común sus ideas y conocimientos con espíritu de colegialidad y respeto a la diversidad cultural. Imparcialidad. ICOMOS desarrolla su opinión institucional a través de su red de expertos elegidos por sus habilidades y experiencia. Dan asesoramiento técnico con plena independencia y de acuerdo con las normas éticas del Consejo. Solidaridad.
ICOMOS, como organización vinculada a la UNESCO, tiene el objetivo de unir a las personas y a las diferentes culturas. Sus miembros colaboran para conservar, preservar y restaurar el patrimonio en peligro, entre otras acciones solidarias y responsables con todos los países. Participación de la juventud. ICOMOS fomenta la formación de los especialistas emergentes e involucra a los jóvenes investigadores y profesionales en sus actividades y acciones. El libre acceso a la información. ICOMOS garantiza el acceso abierto y sin restricciones a publicaciones científicas sobre el patrimonio cultural a través del proyecto online Open Access. El Centro de Documentación UNESCO ICOMOS también está abierto a todas las personas e instituciones interesadas en la conservación del patrimonio histórico de carácter inmueble. Bueno, pues llegamos al INAH, a los muy temidos INAH en México, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Investiga, conserva y difunde el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de la nación con el fin de fortalecer la identidad y memoria de la sociedad que lo detenta. El INAH tiene plena facultad normativa y rectora en la protección y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible, y se encuentra a la vanguardia gracias a su nivel de excelencia en investigación y en la formación de profesionales en el ámbito de su competencia. Sus actividades tienen alto impacto social, pues junto con los diferentes niveles de gobierno y sociedad participa en la toma de decisiones para la conservación y conocimiento del patrimonio y de la memoria nacional. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, es el organismo del gobierno federal fundado en 1939 para garantizar la investigación, definiciones técnicas, protección y difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de México. Su creación ha sido fundamental para preservar nuestro patrimonio cultural. El INAH es creado durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río. Actualmente, el INAH realiza sus funciones a través de una estructura que se compone de una secretaría técnica responsable de supervisar la realización de sus labores sustantivas, cuyas tareas se llevan a cabo por medio de las 7 coordinaciones nacionales y los 31 centros regionales distribuidos en los estados de la República. Este organismo es responsable de más de 110,000 monumentos históricos construidos entre los siglos XVI y XIX y 53,009 zonas arqueológicas registradas en todo el país, aunque se calcula que debe de haber 200,000 con vestigios arqueológicos. De las zonas registradas, 193 y una paleontológica están abiertas al público. Asimismo, tiene a su cargo una red de 162 museos en el territorio nacional divididos en categorías, obedeciendo a la amplitud y calidad de sus colecciones, su situación geográfica y el número de sus visitantes. Hay museos nacionales, regionales, locales, de sitio, comunitarios y metropolitanos. Sus exposiciones permanentes dan cuenta del devenir histórico de México y muchas de las piezas que estos resguardan también han formado parte de exposiciones nacionales e internacionales de carácter temporal sobre diversos temas. Tarea fundamental de este instituto es la investigación académica, para lo cual colaboran más de 800 académicos en las áreas de historia, antropología social, arqueología, lingüística, etnohistoria, etnología, antropología física, arquitectura, conservación del patrimonio y restauración. Todo esto, este aparato, por llamarlo así, se crea en 1939 por el interés que tenía un presidente innovador como el general Lázaro Cárdenas del Río, que no estudió más allá de tercero de primaria, sin embargo era un hombre que le gustaba mucho leer
y por tanto, pues ese conocimiento empírico lo fue adquiriendo conforme iba leyendo. Entonces, era un hombre que tenía mucha visión y entre ello, pues la de proteger el patrimonio porque estaba viendo que llegaban turistas de otros lados y empezaban a saquear. Vamos a ver los antecedentes sobre la protección de monumentos y zonas arqueológicas en Colima, porque en Colima ocurrió una situación muy similar que te voy a contar de manera muy resumida. Voy a hablar de un personaje que es muy importante y que no lo mencioné aquí porque pues yo te quiero hablar acerca de él. El profesor Aniceto Castellanos Urrutia. El profesor Aniceto Castellanos fundó en Colima el Museo Regional de Arqueología, del cual fue director de 1948 a 1951. Sin embargo, en 1943, que se le permite, se le da a su cargo los planes de estudio de la preparatoria y daba clases en la normal, él empieza a formar a sus alumnos con paseos. Y dentro de esos paseos, pues él se iba a las brechas, descubre la zona arqueológica de lo que era el Chanal y la Capacha. ¿Por qué? Por todos estos paseos que él daba. Le gustaba mucho leer también y es un personaje que no ha sido reconocido, lo que debería de haber sido reconocido. Entonces, es director de este museo y renuncia para poder desempeñar el cargo de inspector general de zona y monumentos arqueológicos en el estado de Colima. Fíjense bien, ¿eh? Gracias a su entusiasmo y a su tesón, logró que el Instituto Nacional de Antropología e Historia realizase excavaciones en terrenos que él indicó y que dieron como resultado el descubrimiento del templo El Chanal, cuya excepcional arquitectura hace que se distinga del resto de los monumentos de la cultura indígena del país. Sin embargo, estos descubrimientos causaron que durante varias décadas se dedicaran a saquear los sitios arqueológicos por falta de una instancia que los protegiera. En Colima existía el oficio de monero. Pregúntenle a sus abuelos o bisabuelos, dependiendo la edad que ustedes tengan, porque son bastante jóvenes. El monero era aquel personaje que saqueaba los sitios arqueológicos y vendía al mejor postor, generalmente turistas extranjeros, las piezas encontradas. Muchos se mantuvieron en este oficio hasta que con una investigación a mediados de los 80 se establece el Centro INAH Colima. Centro INAH Colima. Se establece en Colima desde 1985. 2 años después de que llegan especialistas para fundar la Escuela de Arquitectura de Colima en 1983. Cuando vienen esos especialistas, entre ellos venía Ignacio Gómez Arriola, que hizo un trabajo en Comala porque le llamó la atención la tipología arquitectónica del pueblo. Hace un trabajo con sus alumnos de la Facultad de Arquitectura sobre las tipologías arquitectónicas de Comala y después de que hace este trabajo que llama la atención porque va y lo presenta, él trabaja en el Centro INAH Jalisco, que antes era un centro regional. Colima no merecía o se creía que no merecía tener un centro INAH, lleva el trabajo, les llama la atención y entonces este trabajo posteriormente daría lugar a la declaratoria, la única declaratoria de centro histórico que hay en el estado de Colima, la de Comala. El trabajo de Ignacio Gómez Arriola da lugar a esta declaratoria y pues se lo tenemos que agradecer. En 1985, que llama la atención este trabajo que hizo, pues para resguardar y proteger el patrimonio histórico y artístico, se decide establecer en Colima el primer centro INAH, con el primer director que también
un maestro de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Colima, que fue mi maestro, orgullosamente lo digo, el doctor Gabriel Gómez Azpeitia. Desde el año 2019, este centro se encuentra actualizando el catálogo de monumentos históricos. ¿Por qué? Porque dicen que hasta el día de hoy no lo tienen actualizado. Hay muchas cosas, mucha intervención, mucha destrucción que dicen no tener documentada y lo están documentando. Esperemos que nos presenten ese nuevo catálogo porque en el año 2001, que yo estuve participando, colaborando con una maestra en un trabajo de maestría para hacer la declaratoria del Centro Histórico de Villa de Álvarez, que finalmente no se logró, estuvimos haciendo levantamientos y todo el material de actualización se le dio al INAH. Sin embargo, pues no se produjo el catálogo. Esperemos que en esta ocasión sí se logre producir y lo conozcamos. La dirección del Centro INAH Colima tiene como objetivo fomentar el desarrollo de la investigación, conservación y divulgación del patrimonio cultural con el fin de satisfacer eficientemente las necesidades culturales del Estado de Colima, así como ejercer la representación del instituto en esta entidad federativa. ¿Cuáles son las funciones? Planear y coordinar en el Estado de Colima el desarrollo de las actividades sustantivas del instituto, así como preservar al patrimonio cultural contenido en los museos y zonas arqueológicas. Proponer y hacer cumplir los proyectos y programas de trabajo autorizados para el Centro INAH Colima. Programar, dirigir y controlar en coordinación con la Secretaría Técnica y con las coordinaciones nacionales dependientes de la misma, los proyectos de investigación científica relacionados con la arqueología e historia de la entidad estatal, con la antropología, la etnografía, con la conservación de su patrimonio, con la difusión de su cultura, sus monumentos históricos y con sus museos. Planear, implementar y controlar en coordinación con la Dirección de Seguridad a Museos un sistema de seguridad y vigilancia que garantice la integridad física del personal, visitantes que laboran o acuden a los museos y zonas arqueológicas, bibliotecas, oficinas e instalaciones del Centro INAH, así como la conservación de los acervos culturales y monumentos históricos, muebles e inmuebles bajo custodia del instituto en la entidad. Prácticamente, INAH trabaja en coordinación con la Universidad de Colima y con el INBA, Instituto Nacional de Bellas Artes, que protege todo lo que es a partir del siglo XX. La dirección del Centro INAH en Colima, que ahora el director es Julio Ignacio Martínez de la Rosa, se encuentra en la calle Hidalgo, número 182, Colonia Centro. Para cualquier trámite, para cualquier pregunta, para cualquier consulta sobre un inmueble histórico, que ya vimos los tipos de trámites. ¿Se acuerdan? Como reflexión final, que no tendrás que contestar como actividad, sino como una reflexión, te lo voy a dejar. En Colima, ¿qué acciones se llevan a cabo para proteger el patrimonio? ¿El INAH ejerce su función de acuerdo a lo que vimos que debe de realizar en la entidad? ¿Qué acciones se promueven desde el INAH Colima para la protección del patrimonio? Quiero que pienses y reflexiones. ¿Está cumpliendo o no está cumpliendo? ¿Qué hace falta? Solamente como una reflexión te lo dejo de tarea. Muchas gracias por haber escuchado y por haber hecho este recorrido de los organismos internacionales, nacionales y estatales que protegen el patrimonio conmigo. Doctora María del Carmen Asensio Mercado.